La otra pulseada tiene que ver con lo que está pasando y venimos advirtiendo con el Banco Central y la falta de acumulación de reservas, que es una de las metas principales del FMI. Por eso dijimos, ojo que el FMI está pidiendo suba más rápido la tasa de interés, aceleren la devaluación del tipo de cambio oficial, es decir, la suba del dólar oficial y empiecen a acumular reservas más rápido. Hubo un Zoom el viernes con el directorio del Banco Central, estaba Pelle con funcionarios del FMI en Washington, y le transmitieron esta preocupación. Pelle les respondió, no puedo en este momento acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial cuando tengo 6% mensual y sobre todo en el tema de precios de alimentos. Pero sí concedió Pelle que hay que subir la tasa de interés todavía más para forzar a los que tienen dólares a soltar dólares, digamos, para que les cueste cada vez más caro financiarse con crédito en pesos y apretar todavía más el cepo, no solamente para las importaciones, sino para los pagos de deuda privadas al exterior, es decir, el cepo a los que demandan dólares al tipo de cambio oficial. El Banco Central tomó nota de esa presión del FMI porque ayer compró en un solo día el Banco Central 180 millones de dólares, compró más de lo que había comprado en todo abril. Obviamente, ¿cómo lo hizo? Están entrando los dólares de la cosecha gruesa, pero cerró completamente el cepo para pago de importaciones u otras demandas de dólares que tiene el Banco Central. Fíjense los datos de lo que le están exigiendo el FMI al Banco Central de que acumule rápido reservas. Y ahora voy a contar cómo esto se cruza con el reclamo que tiene Cristina a Pelle, al presidente del Banco Central, y fundamentalmente a Alberto Fernández, de a dónde se fueron los dólares en estos 2 años que ingresaron, récord de superávit comercial en 2020 y en 2021, a dónde se fueron esos dólares que ingresaron por la cuenta del saldo de la balanza comercial. Ciara, la Cámara de Exportadores de Cereales, acaba de publicar el dato de abril y en los 4 primeros meses del año ingresaron a la Argentina, se liquidaron en el mercado de cambios oficial 11.000 millones de dólares. El anterior récord había sido en los 4 primeros meses del año pasado 9.700 millones de dólares. Es el récord histórico máximo desde el año 2003 en un primer cuatrimestre de ingreso de dólares. Lo que está ocurriendo en términos de ingreso de dólares, con la soja arriba de 600 dólares, pero también el trigo, el maíz en precios récord, es un ingreso único de dólares en términos históricos a la Argentina. Sin embargo, los primeros 4 meses del año, enero a abril, de los 11.000 millones de dólares que ingresó el complejo cerealero o agroexportador, el Banco Central solo compró para las reservas 175 millones de dólares. Ahora, fíjense, los primeros 4 meses del año pasado, 2021, habían ingresado, era el anterior récord, un poco menos, 9.700 millones de dólares en los primeros 4 meses, y el Banco Central ya había acumulado en 4 meses 3.600 millones de dólares. Esta es lo que hace sonar todas las alarmas hoy en el acuerdo con el fondo y en el Banco Central respecto al dólar y a la tasa de interés. Ahora, esto que hemos dicho, insisto, el Banco Central está muy presionado por el FMI que les dice, miren, así no va, tienen 2 meses para acumular 3.000 millones de dólares para cumplir la meta, pero además es la forma de entrar a la segunda parte del año con dólares en las reservas y que no haya una corrida mayor en la segunda parte del año cuando se termina la temporada alta de ingreso de dólares a la Argentina. Bueno, el tema de fondo se cruza con la interna del oficialismo, porque le recriminan a Pelle y a Alberto Fernández desde el kirchnerismo. He visto muchas notas escritas en medios afines al cristinismo, esta idea de que ingresó una cantidad enorme de dólares a la Argentina, y es cierto, del superávit comercial en 2020 y 2021, y el Banco Central está escuálido de dólares, se fueron todos los dólares. ¿A dónde se fueron los dólares que ingresaron, el récord de dólares, los 30.000 millones de dólares que ingresaron en los 2 años de gestión de Alberto Fernández? ¿A dónde fueron a parar? Es el cuestionamiento que hace hoy Cristina y economistas cercanos a Cristina, fundamentalmente a Pelle y a Guzmán. Por eso Larroque sale a decir, tuvimos que cerrar de rodillas con el FMI porque nos quedamos sin dólares en el Banco Central. Pese a que en 2 años ingresaron a la Argentina por la cuenta comercial el saldo del superávit comercial de bienes, 30.000 millones de dólares. Bueno, fíjense lo que pasó. ¿A dónde fueron los 30.000 millones de dólares que ingresaron por la balanza de bienes del balance comercial? 29.600 millones de dólares es lo que ingresó efectivamente por la balanza de bienes. Exportaciones menos importaciones
de bienes a la Argentina. ¿Dónde se fueron esos dólares? ¿Por qué no están acumulados en el Banco Central? Bueno, por servicios, la balanza de servicios, que incluye todo el tema de fletes o pago de servicios como software al exterior y demás, pero también incluye esta balanza los viajes de argentinos al exterior y lo que se paga con tarjeta de crédito al exterior por distintos servicios, qué sé yo, Netflix o cuando haces alguna compra de algún servicio de alguna plataforma al exterior. Bueno, por ahí se fueron en 2 años 8.700 millones de dólares. Como la balanza de turismo al exterior, los argentinos en 2020 y 2021 estuvo muy acotada, porque por las restricciones de la pandemia no hubo los viajes que había previa a la pandemia de argentinos gastando en el exterior dólares, está la sospecha, y es una de las recriminaciones al Banco Central, que lo pasaron como alambre caído en la cuenta servicios de pago de servicios al exterior de todo tipo, que son muy difíciles de controlar. Por ejemplo, pago de servicios de software a empresas en Estados Unidos, de empresas vinculadas de acá. ¿Para qué? Para acceder a los dólares oficiales y llevarse dólares oficiales que habían ingresado desde la cuenta comercial de la Argentina. Lo cierto es que ahí se fueron 8.700 millones de dólares. Hoy esta cuenta de servicios, la preocupación que hay en el Banco Central es que empezó con la apertura post-pandemia, nuevamente los argentinos a gastar en el exterior. Y esta cuenta ya son 500 millones de dólares por mes, es decir, más de 5.000 millones de dólares en el año. Atención, de intereses y capital de la deuda pública en dólares, acreedores privados antes de abril de 2020, cuando se declara el default o la cesación de pagos de la deuda, más organismos internacionales, al Banco Mundial, al BID, pero fundamentalmente al FMI, en términos netos, se pagaron 14.600 millones de dólares. Otra de las recriminaciones de Cristina. Le estuviste pagando al FMI y a los organismos dólares todo el tiempo sin hacer la negociación con el fondo y quedándote hasta último momento sin dólares. Ahora van a ver, parte de esto el fondo lo devolvió ahora en marzo, pero cuando ya te habías quedado sin dólares, te lo devolvió como una forma de decirte, bueno, tomá, te doy los dólares porque si no volás por los aires. Este es el gran tema, cancelación de deuda en el sector privado. En 2 años el sector privado le requirió dólares oficiales al Banco Central para cancelar casi 15.000 millones de dólares de deuda. Y acá hay todo un tema, digamos, porque el Banco Central en algún momento cuando se dio cuenta que estaban todo el mundo precancelando deuda al exterior, las empresas, les exigió que hicieran una reestructuración de sus deudas, pero igualmente se fueron 15.000 millones de dólares que accedieron al dólar oficial, que ingresó por la cuenta comercial y que no pudo retener el Banco Central porque esos dólares se fueron a pagar deudas del sector privado con el exterior, pero en muchos casos empresas vinculadas, de empresas locales, pagando a empresas en el extranjero. En la formación de activos externos, es decir, atesoramiento, los argentinos llevándose dólares al colchón, como estuvo muy restringido, se fueron solo 3.700 millones de dólares. Pero ojo que en el 2020 a los 200 dólares podía acceder muchísima más gente que lo que accedió después de octubre del 2020 cuando se dieron cuenta que se le estaban yendo también una cantidad de dólares importante y ahí se empezó a hacer cruzamiento con el IFE, con el ATP y demás. Y hoy es muy restrictivo la compra de los 200 dólares, pero se fueron en 2 años 3.700 millones de dólares por ahí. Y en la intervención de la brecha cambiaria, Guzmán estuvo 1 año vendiendo dólares en la brecha cambiaria, al dólar MEP y al contado con liquidación para que no se dispare la brecha cambiaria después de lo que ocurrió en octubre del 2020. Se fueron ahí, gastó 2.700 millones de dólares de las reservas. En síntesis, si uno ve todas las salidas que hubo de dólares, el Banco Central se quedó sin nada en las reservas. Todos los dólares que ingresaron, que fue 30.000 millones de dólares del superávit comercial, se fumó. En la otra placa, a ver si podemos mostrar, están algunos ingresos de dólares por inversión extranjera directa o esto que es otros ingresos, que es un ajuste de evaluación de las reservas. Pero la caída de reservas fue 8.000 millones de dólares, pese a que te ingresó en términos netos 30.000 millones de dólares de la balanza de bienes. El FMI devolvió hasta ahora 7.200 millones de dólares, pues devolvió los DEC más un puchito para fortalecimiento de reservas. Pero el planteo que hay, Alberto Fernández, y es parte de la pulseada fuerte que hay entre Cristina Guzmán, Alberto Fernández, es no controlaste mejor, si querías tener el cepo y no tenías acuerdo con el fondo, no controlaste mejor la salida de dólares por todas estas cuentas que yo contaba. Es una forma de verlo. También es cierto que si vos ponías un cepo mucho más duro por todos lados, el dólar no hubiese estado en 200 en octubre de 2020. Podrías haber tenido un dólar a cualquier valor. Y un dólar mucho más alto hubiese generado que el problema que estás teniendo ahora con la inflación estallara antes. Es decir, está claro que el gobierno estuvo en una indefinición permanente. No decidía si acordaba rápido con el FMI o no acordaba. Ahora se están peleando que Cristina decía que había que acordar rápido.
cuando Alberto Fernández dice que él no acordó antes porque Cristina le decía que no se podía acordar antes de las elecciones. Lo que está claro es que este gobierno tiene una indefinición total respecto al rumbo, hacia dónde va. Y mientras no defina eso, no puede generar una mínima certidumbre. Es decir, decirle a los argentinos, yo siempre cuento la historia que me contaba un empresario petrolero argentino muy importante que en algún momento se fue a negociar en Kazajstán o se fue a negociar con los talibanes. Las inversiones pueden estar en todo el mundo y las decisiones económicas se toman en todo el mundo. El problema es que tiene que haber reglas claras. Es decir, vos le tenés que decir a la sociedad, a los inversores, a los que trabajan, hacia dónde vas. Y esto que estamos contando, de que con cero confianza en la Argentina ingresan como nunca dólares por la cuenta comercial y el Banco Central no tiene un solo dólar, está puchando a ver si sube la tasa de interés o devalúa más rápido en medio de este régimen inflacionario ya del 60-65%, tiene que ver en que no han definido políticamente desde el gobierno, desde el primer momento, hacia dónde van. Y hoy dice Alberto Fernández que él sabe a dónde va con Guzmán, y Cristina, su vicepresidenta, y parte del gobierno le dicen que va al fracaso total y va a un desastre. Entonces, ¿qué certidumbre podés generar en la sociedad?